Hola, yo soy Fede Filártiga Soy Anabel Pitaut. y hoy en este nuevo episodio de Nada Personal vamos a hablar sobre seguridad digital. ¿Y por qué es tan importante hablar de esto en esta nueva normalidad en medio de la pandemia? Porque de alguna manera estamos ya envueltos en este nuevo mundo virtual y que es ineludible básicamente. Y cómo estar seguros en esta nueva interacción con la tecnología. Así mismo, necesitamos aprender muchas cosas, tenemos muchas preguntas que hacer. Por eso nos están acompañando Paloma Lara Castro y Belén Jiménez. Ellas trabajan en TEDIC en sus respectivas áreas. Paloma es analista de políticas públicas y derechos humanos y Belén es asistente de proyectos también en TEDIC. Así que todas nuestras consultas aquí en Nada Personal vamos a estar recabando las respuestas. Todo lo que tenemos que saber, Fede, en esta nueva forma de vivir, en esta nueva normalidad, nos van a estar respondiendo entonces ellas. Así mismo. Encima, TEDIC, una de las pioneras, organizaciones pioneras en todo lo referente a seguridad digital, Pali. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Así es, gracias Fede, bueno, gracias por la invitación a ambos y felices de estar acá compartiendo. Bueno, hablando sobre esta cuestión, Belén, Paloma, de la neutralidad en Internet, hablando un poco también de lo que representa esta nueva etapa, ¿verdad?, de relación entre las personas y la tecnología, cobra una nueva significancia, digamos, la tecnología en esta nueva etapa de aislamiento, de pandemia. ¿Cuáles creen ustedes que son los principales puntos a tener en cuenta dentro de toda esta nueva manera de vivir? Bueno, pensamos que, a ver, nosotros venimos trabajando tecnología también hace un montón de tiempo, Internet también hace un montón de tiempo. Creemos que claramente, como decís vos, en este momento está intensificando la interacción y el uso de la tecnología, pero sí y de Internet, por supuesto, pero sí creemos que existen cuestiones que no se van creando ahora, sino que quizás se intensifican o que se pueden visibilizar mejor en este contexto, pero que sí ya se vienen dando. Por ejemplo, cuando hablamos de neutralidad en Internet o en la tecnología, nosotras partimos de preguntarnos, a ver, ¿la tecnología o Internet es neutro? ¿Son espacios neutros? Y a eso es lo que nosotras decimos que no son espacios neutros, en el sentido de decir que mucho se cree también que la Internet y el mundo físico o el mundo offline y el mundo online son lugares totalmente separados, que en realidad justamente ya están totalmente unificados y incluso más en esta situación, en este contexto de pandemia podemos visibilizarlo más. El Internet también se crea con una cuestión, con una visión de decir, bueno, generaremos un espacio más democrático, un espacio más igualitario, de hecho, se crean también principios de Internet que dicen, bueno, apuntamos a esto, apuntamos a una cuestión más descentralizada, ¿verdad? Pero en realidad cuando te pones a pensar y cuando te pones a analizar las interacciones de Internet, no solamente lo que pasa en los espacios de Internet, sino cómo se crea Internet, vemos que las mismas problemáticas que vemos en el mundo offline se trasladan de la misma manera al mundo online. O sea, esas mismas injusticias del mundo real se traducen al mundo virtual. Exacto. También. Lo vemos, por ejemplo, en temas de accesibilidad a Internet. En Paraguay tenemos un gran problema de accesibilidad, luego para empezar. Entonces, no todas las personas tienen acceso a Internet, punto número uno. Punto número dos, cómo se da la relación, cómo se construyen las cuestiones de infraestructura incluso de Internet o de, no sé, regulación de contenido en plataformas, un montón de cosas que nos damos cuenta que quienes generan estas cuestiones en Internet son las mismas personas que otra vez generan otras cuestiones en el mundo offline. Entonces, otra vez siempre son hombres blancos, cis, heterosexuales. Entonces, las mismas problemáticas se trasladan a Internet. Entonces, se pueden visibilizar, vale la redundancia, los mismos problemas y los mismos desafíos. Entonces, por eso también apuntamos a decir, queremos que Internet sea un espacio realmente liberador, realmente empoderante, pero entendiendo también desde dónde nos estamos parando, entendiendo que hay una desigualdad, claro, y una inequidad. Cuando hablan de neutralidad de Internet, Belén, ¿a qué nos referimos puntualmente? Nos referimos a un espacio que no tiene ningún sesgo de por sí, ¿verdad? Y en realidad, así como estaba diciendo Palo, por ejemplo, vemos reflejados muchos sesgos que vienen de las personas que desarrollan y crean estos espacios o también tecnologías que utilizamos, ¿verdad? Entonces, como estaba diciendo ella, el sector predominante que crea, que desarrolla tecnología, todavía está conformado por hombres en su mayoría. Y esto también se ve desde un patrón muy interesante de cuando llegaron las computadoras personales a las casas. Usualmente eran niños los que usaban antes que las niñas, muchas veces, o la cuestión de consolas de videojuegos o lo que hubiera. Entonces esos niños crecen también con ese interés, con esa afinidad debido a esta situación, a este contexto. Entonces, por ende, evoluciona esta predominancia dentro del contexto, ¿no? Y lo importante, algo que también trabajamos mucho desde TEDIC a la hora de hablar de cuestiones de cuidados y seguridad digital, es no hacerlo desde un punto de vista tecnofóbico.
en el sentido de hay todos estos peligros y no usen y que sus hijos no usen, sino al revés. Tratamos siempre de mencionar ciertas prácticas y tips que puedan ayudar a las personas a empoderarse y a entender cómo habitar estos espacios de manera más libre y segura justamente. ¿Cuáles son esos riesgos que existen hoy en Internet? Más allá de la cuestión, por ejemplo, del contenido relacionado a entretenimiento de adultos o a cierto tipo de contenido relacionado a, qué sé yo, otros flagelos, digamos. Pero ¿cuáles son esos riesgos identificados en la red que los padres necesitarían tener en consideración? Yo creo que va mucho el tema de navegación segura y comunicación segura también. Entonces, entender que cuando navegamos dejamos estas huellas, estos rastros digitales, ¿no? Y muchas veces eso permite que terceros, si es que tienen acceso a información, puedan inferir este comportamiento de parte nuestra en base a lo que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, también ahí cuestionar mucho esta noción de los datos que yo estoy dando a la hora de interactuar. Y la exposición de mi propia familia inclusive, ¿verdad? Cuando estoy publicando información innecesaria muchas veces, ¿verdad? Claro, totalmente. Y la cuestión de privacidad también, entender qué es privacidad y qué significa privacidad para cada persona, ¿verdad? No, sobre todo me interesaba eso que decías, Belén, porque es importante nomás entender que todo lo que uno hace en Internet que se queda un registro, digamos, ¿verdad? Y muchas veces uno no se da cuenta o no dimensiona la exposición a la que se está, valga la redundancia, exponiendo cuando uno va teniendo ese hábito, por ejemplo, de poner fotos todo el tiempo de los niños, no respetando el derecho a la privacidad que tiene ese niño, ¿verdad? Entonces es como que uno inconscientemente va compartiendo demasiado y también vulnerabilizando obviamente su integridad. ¿Cómo debería ser una aplicación, Belén, ideal para preservar la seguridad del usuario en Internet? Bueno, les puedo dar el ejemplo de Signal. Es una aplicación que utilizamos, una aplicación de mensajería que tiene un montón de customizaciones y un montón de configuraciones que se pueden hacer. Lo primero a tener en cuenta es que tiene cifrado de punto a punto. Esto significa que solamente el mensaje se puede ver por la persona que envía el mensaje y la persona que recibe el mensaje. Algún tercero o alguna vía en el transcurso de ese envío de mensaje no puede descifrar ese mensaje. Es como que yo a Paloma le esté enviando un mensaje en un sobre Encriptado. Y que nadie en ese transcurso pueda tener acceso al contenido. En cambio, si no está cifrado, significa que yo estoy enviando un sobre transparente y cualquiera en ese transcurso puede tener acceso al contenido, ¿verdad? Entonces eso es una aplicación que promueve ese tipo de comunicación cifrada, ¿verdad? Protege justamente la privacidad de los usuarios. También una aplicación que respeta cuestiones en cuanto a configuración, tiene esto que se llama privacidad por defecto. Entonces, cuando vos ingresás, hay muchas cosas que no están activadas de por sí, sino que es cuestión del usuario poder ir configurando. Por ejemplo, yo puedo configurar el tema de prohibir capturas de pantalla, o sea, que otra persona que esté teniendo la conversación conmigo pueda hacer la captura de pantalla. Puedo también tener un chat secreto que está también más protegido. Puedo programar mensajes que se autodestruyen también, entonces no queda registro de ello. Y también es una aplicación de software libre, lo que significa de que, por un lado, está sujeto a que la comunidad pueda revisar el código, pueda hacer una especie de auditoría, de optimizarlo, de sugerir mejoras, de hacer derivaciones en base a esa aplicación. Y también a lo que voy por auditar es que se puede también revisar el código y entender cómo funciona, tanto de nuestro lado de clientes, o sea, los usuarios, como del servidor, ¿verdad? Que se encarga también de alojar los datos. Y también una aplicación de que pueda proveer términos y condiciones claros, accesibles, sobre privacidad y almacenamiento de datos. ¿Por cuánto tiempo una aplicación está almacenando mis datos? ¿Y para qué? ¿Quiénes tienen acceso a esos datos, verdad? Es súper importante también entender eso, ¿no? Bueno, Belén, ahora que mencionas datos, ¿cómo se pueden asegurar los datos utilizando diferentes tipos de contraseñas? La cuestión creo que va más por el tema de contraseñas seguras, ¿verdad? Entonces, yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes dejan su ropa interior, por ejemplo, en el escritorio? Sí. ¿Ustedes comparten su ropa interior con otra gente? No, obvio no. Eso no. Okay. ¿Ustedes usan siempre la misma ropa interior o la cambian periódicamente?
Ok, tenemos que pensar entonces en nuestra contraseña. De esa misma manera, o sea, cámbienlas cada tanto, no las compartan con nadie y no las dejen sobre el escritorio, en un punto visible. Entonces, es súper importante tener estos protocolos que, como ven, no requieren que seamos unas personas megas técnicas, sino es cuestión de sentido común también. Y esto aplica tanto a nivel personal, de cómo yo manejo mis contraseñas de redes o lo que hubiere, pero también a nivel organizacional, ¿verdad? Cuando estamos manejando cuentas también de trabajo y no las dejemos en un post-it ahí al lado de la computadora en la oficina, ¿verdad? Entonces son esos protocolos también que siempre compartimos a la hora de hablar de contraseñas seguras. Belén, ¿y cómo se puede hacer para manejar? Porque uno tiene una multiplicidad de plataformas y de redes sociales. ¿Y cómo se puede hacer para que tener el control de cuando uno cambia una, que tratar de tener la disciplina de cambiar todas? Porque lo que suele suceder es que vas cambiando así por parte y es como que de repente se te pierden cuáles ya cambiaste y cuáles no, ¿verdad? Claro. Justamente lo que recomendamos es que también las contraseñas sean únicas. Y muchas veces por cuestiones de practicidad lo que hacemos es utilizar la misma contraseña para un montón de cuentas que tenemos. Pero en realidad, para justamente poder cumplir esto de que sean únicas y para, obviamente no nos vamos a llenar la cabeza de contraseñas distintas y acordarnos súper bien cada una, se recomienda utilizar un gestor de contraseñas que requiere justamente que nos acordemos de una sola contraseña maestra, para poder luego abrir un archivo que tenga la base de datos de todas nuestras cuentas y contraseñas. Entonces, es también una manera de proteger el acceso a las mismas y una manera también de sacarnos ese peso de tener que acordarnos de un montón de contraseñas que realísticamente no nos vamos a Imposible. acordar. Entonces, eso es algo que recomendamos y para ello recomendamos utilizar un programa que se llama KeePass XC, que es justamente de software libre. Y es gratuito, es de multiplataforma, entonces hay una versión para Mac, una versión para Windows, también para Linux. ¿Y la contraseña ideal cómo se confecciona? O sea, ¿se tiene que tener en cuenta mayúscula, con número, ¿cómo se hace la contraseña ideal? Sí, se recomienda que tenga diferentes caracteres, ¿verdad? Que sea alfanumérica. Y también para cuestiones de sentido común también no queremos que la gente sienta esta presión de hacer unas contraseñas inentendibles para ellos. Queremos que también puedan pensar en patrones que les puedan servir de cosas que no puedan relacionar con ellos mismos. Entonces, yo puedo hacer una contraseña que sea mesa, espacio, negro, espacio, luz, espacio y un patrón de números y ya está. Entonces, a mí me sería más fácil tipear eso que tipear X, Y, signo de exclamación, Claro. 1, 4, algo aleatorio que no tenga sentido. Entonces eso es algo que también siempre vamos recomendando y el hecho de que a mí me parece muy interesante que no pensemos en cómo usar espacios o puntos a las contraseñas, porque eso agrega también otra capa de seguridad a ello. ¿El espacio también es considerado un carácter más? Sí. Ah, mira. Bueno, ya que estamos hablando de todo esto de seguridad, datos, yo no puedo evitar preguntar todo lo que es el tema de sexting, ¿verdad? Que de repente las mujeres como que nos sentimos un poco más frágiles, podría decirlo, ¿verdad? En frente a las tecnologías. Los hombres yo sé que también reciben muchos pedidos, Sí. pero de repente las mujeres somos como un poco más naive en este tema, ¿verdad? ¿Qué recomiendan? Sí, no, que se puede, no se puede, ¿en qué contexto sobre todo? Pero nosotras decimos que el sexting es parte de los derechos sexuales y reproductivos, o sea, es ejercer un derecho sexual y reproductivo que a su vez es un derecho humano. Entonces, también es utilizado, o sea, por un lado debe ser totalmente protegido, por ese lado porque es un ejercicio de un derecho, y por otro lado es una cuestión empoderante también porque es una acción autónoma por sobre el cuerpo de una persona. Entonces, lo que nosotros decimos es lo mismo que como comentaba Belén, de habitar los espacios de Internet. Sexting es una manera de ejercer tu sexualidad, entonces si lo querés hacer, adelante, pero hacelo con seguridad. ¿Y eso qué significa? O sea, por un lado, lo que siempre recomendamos es la cuestión de tener en consideración el consentimiento por un lado y el respeto por otro lado. Entonces el consentimiento por parte de la persona que envía, y en ese sentido también el sexting hay que también entender que no es solamente una foto, un nude, sino que también implica un audio, también implica video, también implica incluso texto diciendo alguna cuestión de índole sexual o sensual o lo que sea que tenga que ver con esa cuestión que se está hablando, ¿no? Como con un contenido sexual, ponele. Pero que se lo haga de una manera que, bueno, si nosotros enviamos lo que sea que tenga que ver con esto de sexting, como explicaba, tener en consideración que existen 3 momentos donde se debe ejercer el consentimiento.
No asumir que porque alguien me envía una foto o un texto o un video, automáticamente está consintiendo a que yo guarde la foto o el video y a que yo lo difunda, sino que hay 3 momentos específicos y los 3 momentos deben reafirmarse el consentimiento: al enviar la foto, al guardar la foto o al difundir la foto. 3 momentos que son totalmente diferentes y que los 3 requieren un consentimiento. Y por otro lado, la persona receptora de esto también que tenga, siempre decimos que hay que educar de ambas formas, o sea, educar de cómo mandar un sexting seguro, pero también educar a cómo el receptor o la receptora de estas cuestiones también tiene que tener un respeto hacia el consentimiento de la otra persona. Entonces, en ese sentido, es como no disuadir la práctica, sino disuadir la falta de respeto y la falta de el consentimiento dentro de esta práctica. ¿Y cómo se puede hacer para condicionar a la otra persona a que se adapte a ese protocolo, digamos? Porque lo más frecuente que sucede es que uno está concienciado en mantener la protección, digamos, pero vos no podés controlar la mala voluntad o la mala fe de la otra persona, ¿verdad? Claro, en ese sentido, bueno, hay que tener en consideración también que esto está dentro del ámbito de las relaciones interpersonales. Entonces, en definitiva, bueno, sí recomendamos que la persona con la que estés haciendo esto sea una persona con que tengas confianza, con que puedas hablar. También no sentirte presionada o presionado a mandar ciertas cosas solamente porque la otra persona te lo está diciendo o pidiendo, sino que realmente te sientas cómoda o cómodo o cómode en hacerlo. Eso por un lado. Y por otro lado, sí recomendamos, por ejemplo, que haya cuestiones que vos puedas hacer que también como que juegues más también con tu imaginación artística. Que, por ejemplo, si mandas una foto también, no sé, juegues con que no haya ninguna cuestión identificable de tu persona. Por ejemplo, no mostrar la cara, recomendamos. O que no, claro, algo identificable, un lunar o un tatuaje, cuestiones más así. Como evitar que en caso de que eso se difunda, porque también hay que tener en consideración que a lo mejor la persona que recibe no necesariamente lo difundió, pero ¿qué pasa si justo se le robó el celular, lo que sea, alguien puede acceder a eso sin que la otra persona lo haya difundido? Entonces también tener eso en consideración. Y por otro lado, otras aplicaciones que también podemos recomendar, que bueno, Belén, no sé si querés comentar un poco más sobre eso. Bueno, volviendo también a la aplicación de Signal, es la que recomendamos justamente para mandar audios o textos, videos, fotos, lo que hubiere, porque justamente permite a los usuarios poder configurar la autodestrucción de los mensajes o también que la foto se pueda ver una sola vez. Claro. Entonces es una aplicación bastante interesante que recomendamos de que puedan probar. Es una aplicación completamente gratuita también y disponible para Android, para iOS, o sea, para los iPhones. Entonces. Me quedo con eso que decías vos de la reciprocidad, que no es una condicionante. O sea, no porque una persona me envía algo que la persona decidió enviarme, yo tengo que responder con el mismo tipo de contenido. ¿Verdad? Qué importante Totalmente. es. También tenemos que hablar la parte del detox de la información. ¿Qué entendemos por esto? ¿Qué nos pueden contar? Justamente cuando hablamos de detox, desde TEDIC nos referimos a estas buenas prácticas para poder utilizar las tecnologías de manera reflexiva. Eso también incluye poder dimensionar cuánto tiempo la estamos utilizando. De repente hay aplicaciones que utilizamos todo el tiempo, pero ya no hacemos un esfuerzo cognitivo a la hora de utilizarlas, como que un minuto después de utilizar Instagram o entrar a Instagram por 12ª vez, ya no me acuerdo qué es lo que estuve buscando o para qué ingresé. Entonces, cuestiones así, estamos ya muy acostumbrados a tener nuestros celulares con nosotros todo el tiempo o estar hiperconectadas. Entonces, analizamos también, bueno, qué prácticas podemos justamente incorporar para poder separarnos un poco más de eso y poder entender también qué dinámicas existen a la hora de diseñar ciertas aplicaciones o plataformas que están hechas justamente para engancharnos y para utilizarlas la mayor cantidad de tiempo posible. Porque la competencia para una aplicación o plataforma no es una similar, sino ya es el tiempo que dedicamos a pasar nuestras vidas, nuestro día a día fuera de línea, ¿verdad? Offline. Y sobre todo que hay que entender que tampoco es necesario estar todo el tiempo. El otro día, por ejemplo, yo hice una revisión de cuántas horas yo invierto por día en mi teléfono. Y me salió un número que me asusté, porque me salió más de 8 horas al día que yo le dedico solamente al teléfono, ¿verdad? Entonces, eso que decías vos de repente de que entraste en Instagram y 1 minuto y medio después de haber cerrado la aplicación volviste a entrar sin darte cuenta para qué entraste. Totalmente, ¿verdad? sí. Y justamente ya creo que hoy en día los celulares tienen una sección de bienestar digital que te ayudan a dimensionar cuánto tiempo estuviste utilizando, desbloqueando tu teléfono, ingresando a tales aplicaciones, ¿verdad? También analizamos mucho
Por lo menos desde mi lado, que soy psicóloga y me apasiona ver cómo interactuamos con las tecnologías, también cómo eso tiene un efecto en nuestro comportamiento, el tema de las mecánicas que hay y cómo justamente liberan dopamina, que es una neurotransmisora del placer que nos hace sentir bien. Y la mecánica del scrolling, por ejemplo, el scrolling infinito que hay en Instagram, hace que justamente estemos todo el tiempo queriendo ver qué vamos a recibir, qué vamos a recibir, qué vamos a recibir, simulando una mecánica de un tragamonedas también. Entonces, por eso también se hicieron estudios de por qué los casinos, en especial los tragamonedas, son adictivos para la gente. Y es por eso, porque juegan mucho con esta cuestión de impredictabilidad y con nuestro sistema de recompensa, que es ¿Y justamente... cómo se puede hacer para de verdad? Porque llega un punto que para mucha gente supongo que ya va a ser una cuestión adictiva también la cuestión del teléfono, ¿verdad? Y estar permanentemente sometido a las aplicaciones y a la interacción digital y demás. ¿Cómo se puede hacer para que lentamente uno pueda identificar, reconocer que tiene esa adicción, en el caso que sea así, y finalmente tratar el inconveniente, ¿verdad? Lo que recomendamos son prácticas que pueden ir incorporando en su día a día. Por ejemplo, ya no tener nuestras páginas, nuestras aplicaciones, perdón, de ocio ahí como en primera plana nuestro en el menú de muro, sí. aplicaciones, sino ponerlas más al fondo. Y si yo, por ejemplo, quiero entrar a una red social, tengo que entrar a mi menú y tengo que tipear la aplicación para ingresar. Otra alternativa que para muchas personas quizás sería un poco más radical sería desinstalar las aplicaciones, y si yo quiero ingresar de verdad a Facebook, a Instagram o lo que hubiere, tengo que hacerlo desde el navegador, entonces Y eso ya requiere es más un pasos. obstáculo, ¿verdad? Sí. Y sí, porque me da más tiempo para pensar, de verdad quiero entrar a Facebook por X Claro. vez. Entonces, son esos pequeños pasos, eso por un lado. Por otro lado, también recomendamos de que puedan encargar sus dispositivos lejos de sus camas. Entonces, en el escritorio, un poco más lejos, o incluso fuera del dormitorio, ¿verdad? Y que también pueden intentar colocar un filtro de escala de grises o de blanco y negro, lo que saca el color de nuestras pantallas, porque por algo las notificaciones están Son hechas rojas, sí. en rojo, porque llaman bastante nuestra atención y también liberan como ese estado de alerta y querer ver en qué consiste loco. esa notificación. Antes de irnos a la música, porque se viene un grupazo en esta edición de Nada Personal, así que atenti. El tema de, hay redes sociales más tóxicas que otras. El caso de Twitter, por ejemplo, que no es tanto el caso de Instagram. ¿Cómo se puede hacer para administrar también esa tensión que te genera participar en una red social que indefectiblemente es mucho más tóxica que las demás? Yo creo que elegir de repente para qué queremos utilizar esa red social porque de verdad quiero seguir medios de información o algunas otras páginas que me interesan o ciertos perfiles también que quizás sean muy controversiales también, y reconocer de que manejar un montón de plataformas y aplicaciones genera un switch que tiene una carga cognitiva a nosotros y eventualmente nos desgasta y eventualmente produce una sobrecarga de información. Sobre todo ahora en época de pandemia, ¿verdad? Sí. Que uno está tan pendiente y tan preocupado. Sí. Qué increíble. Bueno, vamos a la música. Vamos a la música. ¿Sí? Sí, sí. Señores, atenti porque Se viene un viene grupazo. grupazo. Suena el tema Hotel Boston de Hotel Boston. Fanchula, que ya está acompañándonos en esta noche de Nada Personal. Bienvenidos. Buenísima onda, muchísimas gracias. Rata, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted? Bien. ¿Juanda? Excelente. Bueno, somos Fanchula, esto es Hotel Boston, gracias a Nada Personal, y suena así. Vos podés entrar cuando quieras, te dejo la puerta abierta por si seguís despierta, por si quieras entrar sin golpear, a dejar tu belleza instalada en mi pieza, ahí sobre la mesa, y dejé mi corazón en tu segundo cajón y una tuca en el balcón, por si quieras fumar y acordarte de mí y de vos. Hoy, aunque el tiempo no alcanza, solo queda la espera de noches inciertas, si venís o no. ¿Por qué no? ¿Por qué no te llena
solo queda la espera de noches inciertas, si venís o no. ¿Por qué no? ¿Por qué no te llena mi amor? ¿Por qué no te basta? ¿Por qué no te alcanza mi amor?